Bueno, y ahora estamos con nuestro patrocinador principal, José Francisco López, presidente de Gray Florida Lending. Es un joven con más de 20 años de experiencia en la industria de bienes raíces y en las finanzas. Bienvenido, Tomás, ¿qué te parece? No, este es un fenómeno, chica. Vamos a ver, ¿cuál es el beneficio principal de la hipoteca revertida? Bueno, Fusté, el gran atractivo del programa siempre viene siendo que cuando la persona recibe una suma de dinero garantizada por la propiedad, se queda sin la obligación mensual de un pago mensual sobre ese capital que recibieron. Siguen pagando los impuestos y el seguro de la propiedad, pero recibieron $100,000, $200,000, $300,000 y se quedan sin un pago mensual. Con cualquier préstamo que uno recibe hoy en día, existen todo tipo de préstamos, siempre está la obligación mensual sobre el capital que se recibe. Así que para mí eso viene siendo, como le digo yo, el gran atractivo del programa. Pero para mí, el beneficio principal de la hipoteca revertida es que es un préstamo sin recursos. Y eso para mí es el concepto más interesante del programa y el que nadie, en mi opinión, en sí conoce. Existen muchos mitos de que cuando se hace la hipoteca revertida, al final de la vida del préstamo, el banco o el gobierno federal se queda con la propiedad y eso absolutamente no es como funciona el programa. En sí, ese préstamo que se recibe siempre se va a pagar del plusvalor de la propiedad, pero si por alguna razón el valor del préstamo, como vimos hace 8 años, vimos que las propiedades se desplomaron, ¿no? Los valores se cayeron. Si eso ocurre de nuevo, que puede ocurrir, y el valor de la propiedad llega a ser menor a la cantidad del préstamo, entonces el gobierno federal da la cara y asume esa diferencia. Nunca el propietario ni los herederos tienen que sacar $1 de su bolsillo para repagar la deuda y eso lo hace un préstamo sin recursos. Para mí, sin duda, ese es el beneficio principal del programa. ¿Quién se queda con el título de la propiedad? Bueno, esto viene siendo una hipoteca, Fusté. Es lo primero que le trato de inculcar yo a todo el mundo que pasa por mi oficina. Cuando vienen por la oficina y se sientan conmigo y me dicen, explícame el programa, le digo, mira, esto es un préstamo. Muchas de las personas que tienen propiedades conocen cómo funciona un préstamo. Así que cuando entienden que la hipoteca revertida viene siendo lo mismo, comprenden que esa hipoteca no les va a quitar a ellos el título de la propiedad. Así que el título de la propiedad sigue siendo del propietario y el día de mañana, cuando falte ese propietario, el título va a pasar a los herederos, de igual manera. Ahí mismo, en ese mismo tema, los herederos. Preocupa mucho, sobre todo a los hispanos. Trabajamos y pensamos en nuestros hijos, en nuestros nietos, vamos a dejarle esto para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y entonces, ¿qué pasa con los herederos? Bueno, el patrimonio que uno le va a dejar a la segunda generación, sean los hijos o sean sobrinos o sea algún familiar, es un tema muy importante y eso es uno de los temas que siempre cubrimos cuando las personas vienen a la oficina. Nos sentamos y le explicamos cómo es que funciona el programa. Como el programa viene siendo un préstamo sin recursos, donde nunca tiene que los herederos sacar $1 de su bolsillo, muchas veces yo trato de inculcarle a las personas que pasan por nuestra oficina y se educan sobre el programa que en sí la hipoteca revertida le brinda a los herederos lo mejor de los dos mundos. Si hay ganancia cuando se vende esa propiedad, por ejemplo, que el día de mañana la propiedad se venda y tenga un valor de $400,000 y la deuda es de 200, ¿no? Esos $200,000 de plusvalor va para el bolsillo de los herederos porque ellos son los dueños de la propiedad, están vendiendo la propiedad el día de mañana y simplemente están devolviendo la cantidad de la deuda que tiene la propiedad. Pero si por alguna razón, una vez más, hay una deficiencia porque, por ejemplo, se desplomaron los valores de las propiedades, en ese momento el gobierno federal es el que da la cara y cubre esa deficiencia. Pero más allá de eso, en un ejemplo, por ejemplo, donde la propiedad tenga un valor de 100,000 y la deuda va por 150, el gobierno federal y el banco le permite a los herederos refinanciar la propiedad por el 95% de los $100,000. Así que a pesar de que la deuda va por 150, los herederos pueden hacer un refinanciamiento de la propiedad por $95,000.
Una vez más, permitiéndole a ellos estar completamente protegidos, nunca teniendo que sacar un solo dólar de su bolsillo. ¿Y ustedes pueden? ¿Qué propiedades se califican? Bueno, en sí, usted hay mucha flexibilidad con eso. Es decir, más que el tipo de propiedad, es el tipo de uso de la propiedad. Así que mientras sea la propiedad, el hogar principal del propietario, lo que viene siendo el homestead, ¿no? La propiedad que se está utilizando como la casa principal de la persona que quiere este tipo de préstamo, califica. Así que las casas, los duplex, triplex, fourplex. Un fourplex viene siendo un edificio de 4 unidades que es todavía considerado residencial mientras el propietario vive en una de estas unidades, se califica para la hipoteca revertida. ¿Quién puede hacer una hipoteca revertida? Bueno, toda persona que tenga 62 años de edad califica para intentar hacer una hipoteca revertida. Y más allá de eso, hace 3 años hubo un cambio en la ley donde muchos de ustedes, inclusive muchas personas, que pasaban por nuestra oficina, matrimonios, que uno de los dos no tenían los 62 años, nosotros le decíamos, esperen a que los dos tengan los 62 años. Pero en este momento ya no tenemos que decirle eso, porque hace 3 años la ley cambió y si es un matrimonio y uno de los dos ya ha cumplido los 62 años, ya el matrimonio califica para el programa, los dos están incluidos en la propiedad y los dos están incluidos en el programa. Así que principalmente son personas que ya han cumplido o están al cumplir los 62 años de edad. Y quiero mencionar una cosa sobre eso, Fusté. Muchas veces las personas tienen miedo. Tienen miedo porque le han dicho que no en alguna institución financiera. Han ido a su banco para pedir un préstamo y le han dicho que no, porque a veces el crédito no está bien o porque tienen una hipoteca existente. Muchas veces cuando otras instituciones dicen que no, especialmente para personas que están en edad de retiro, reciben el sí con nosotros, porque este préstamo está diseñado para personas mayores. Así que hay mucha flexibilidad con el crédito, hay mucha flexibilidad con el ingreso, lo tomamos en consideración, pero cuando han recibido, por ejemplo, acabamos de hacer un cierre hace un par de semanas, donde la señora había hecho una bancarrota hace un año y tenía una demanda hipotecaria, un foreclosure activo sobre la propiedad. Pudimos justificarle al banco la razón por la cual ella tuvo una dificultad financiera y le pudimos cerrar su transacción y se quitó esa hipoteca completamente de arriba. Así que existe mucha flexibilidad. ¿Cómo se reciben los fondos? Bueno, los fondos hay mucha flexibilidad. En el caso de esa señora que estaba con la demanda hipotecaria, todos los fondos fueron recibidos inmediatamente para pagar esa deuda que ella tenía. Pero en el caso de una persona, por ejemplo, que tiene la propiedad paga, ¿no? Se pueden recibir los fondos por adelantado, se pueden recibir en la línea de crédito o se pueden recibir en pagos mensuales. O, como cuarta opción, se pueden combinar esas 3 cosas. No tiene que ser una o la otra. La mayoría de las personas optan por una cantidad por adelantado y después dejan el resto en la línea de crédito. ¿Por qué? Porque esa línea de crédito crece anualmente y le da entonces más crédito disponible al propietario y es uno de los métodos más populares que las personas optan por esa opción, ¿no? Cuando nosotros le explicamos cómo funciona. Y por supuesto, usted puede llamar ahora mismo a la oficina de Gray Florida Lending al 305-400-0451. Vamos a repetir, 305-400-0451. Ahí reciben su llamada, toman nota de su mensaje y tan pronto José Francisco López llega a la oficina, empieza a atender cada una de sus llamadas. Allí la atención es personal. Y hay una pregunta muy importante. ¿Hay que pagar impuestos o lo que se conoce como taxes cuando se recibe el dinero de una hipoteca revertida? Hay mucha confusión con eso, porque muchas veces cuando estoy hablando yo sobre la hipoteca revertida, menciono que a pesar que uno se queda sin un pago mensual, hay que seguir pagando los impuestos y el seguro de la propiedad. Cuando yo menciono los impuestos, son los impuestos que se pagan anualmente de la propiedad, los que se pagan, por ejemplo, en noviembre con el descuento del 4%. Pero todo dinero que se recibe de la hipoteca revertida es libre de income tax, así que no hay que pagar, no hay que hacer impuestos al final del año al IRS
para declarar eso como un ingreso. Así que todo el dinero, así sea de la línea de crédito, de los pagos mensuales, del dinero que se recibe por adelantado, es libre de impuestos. La persona no tiene que hacer un income tax return y hacer declaraciones de ingreso al final del año porque no es visto como ingreso. Y ¿A quién? bueno, a ver, adelante. ¿A quién le recomiendas una hipoteca revertida? Bueno, inicialmente, cuando el programa fue creado hace 32 años, creo que el programa fue creado para aquellas personas que se encontraban en edad de retiro y que con lo que ellos recibían en ese momento de su retiro no le alcanzaba para pagar los impuestos y el seguro de la propiedad, el mantenimiento de la propiedad y mucho menos para vivir durante los años de retiro, ¿no? Así que inicialmente fue creado como un vehículo para ayudar a las personas a retirarse más cómodamente. Pero hoy en día, usted, eso ha crecido. Porque tengo personas que están haciendo la hipoteca revertida, están sacando ese dinero y se están comprando un apartamento, así que están invirtiendo el dinero ahora, Claro. ¿no? O le están haciendo una adición a la casa y cuando le hacen la adición a la casa, ahora tienen un ingreso fijo de $1,000, $1,500 porque pues, están rentando ese espacio. Sí. Así que hay muchos métodos creativos donde las personas han tomado el programa y han expandido el uso del programa. Así que encaja para muchas personas. Pues excelente. Ven cuántas posibilidades da la hipoteca revertida. Llame usted ahora, yo se lo recomiendo, al 305-400-0451. 305-400-0451. Gracias. No, gracias a por ustedes. venir. Muchas gracias, compadre. No hay nada.